Estamos grabando en 3, 2. Hola, buenos días a las personas que nos acompañan aquí de manera presencial y quienes nos acompañan también por la transmisión en vivo y por Zoom. Vamos a atender en este día el tema de educación financiera y prevención de la violencia a cargo de la maestra Fabiola. Y bueno, pues les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación, espero sea de mucha inspiración para ustedes y reciban un cordial saludo de la secretaria Beatriz Ruel Monge y del presidente municipal, que de alguna manera nos encomienda que atendamos las necesidades de capacitación que tiene la ciudadanía y sobre todo pues con el enfoque en economía social y solidaria. Espero que sea de mucho provecho para ustedes y los dejo con la maestra Fabiola. Muchas gracias, Tere. Bueno, la primera cosa que me han dicho cuando he estado dando esta conferencia, esta ponencia es ¿y qué tiene que ver la educación financiera con la violencia? Suena como dos temas que están totalmente separados o que no tuvieran muchas coincidencias entre sí. Entonces, una de las cosas que se preguntas, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿A mí por qué me invitaron a esta ponencia sobre violencia si ese no es el fin de a lo que yo me inscribí? A mí nadie me dijo que yo iba a escuchar una ponencia sobre violencia. Entonces, el tema de violencia, aunque pareciera que no tiene nada que ver con los términos financieros, al final de cuentas siempre está interactuando con nosotros en todas las cosas que hacemos. Si nosotros nos ponemos a pensar qué tiene que ver la violencia con el tema financiero, siempre va a haber una cosa que va a influir en cómo nos manejamos en el mundo. Cómo manejamos nuestras finanzas tiene que ver con nosotros en lo personal. ¿Le das a la que sigue, por favor? Y una cosa que tenemos que pensar siempre es en los presupuestos. Si ustedes van a una capacitación de incubadoras de empresas, de personas que les ayuden a hacer negocio, con lo que nunca van a tratar es con sus temas personales. Jamás les van a decir qué tiene que ver tu tema personal, tu vida, en cómo vives, las condiciones que tienes, las condiciones con las que tú te manejas con las otras personas, cómo eso se relaciona con el tema de tu manejo financiero, de tu vida económica. Entonces, cuando yo hablo de presupuesto, aunque el presupuesto, la que sigue por favor, aunque un presupuesto es un documento en el que se cuantifican pronósticos y provisiones, en donde yo tengo que ver con qué cuento y con eso que yo cuento, qué puedo hacer o cómo puedo planificar mis tiempos, mi dinero, mis recursos y todo esto, al final de cuentas un presupuesto es justamente la suma de lo que tengo y la proyección de lo que me hace falta y cómo yo puedo organizarme para hacer esto. Cuando ustedes van a una capacitación de una incubadora financiera, justamente lo que les van a decir es eso. Dime cuánto dinero tienes, cuánto recurso material tienes y qué puedes hacer con eso y cómo te lo planificas. Yo les tengo un planteamiento diferente. Es sí, cuánto material y cuánto recurso económico tienes, pero también cuál es tu recurso humano personal. Hacer un presupuesto tiene que ver también con los temas personales. Si nosotros nos vamos a la manera de hacer un presupuesto, esta sería como la forma más común o más fácil de hacer un presupuesto, que es colocas tus ingresos fijos y variables y colocas tus gastos fijos y variables. ¿Qué es un gasto fijo o qué es un ingreso fijo? Algo fijo es algo que sí o sí tiene que pasar, sí o sí tengo que pagar el gas, sí o sí me llega la renta, sí o sí me llega el agua y la luz. Esos son gastos fijos. Un ingreso fijo es si yo cuento con un salario, si yo tengo un trabajo donde quincenalmente seguro me llega mi quincena, eso es un ingreso fijo. Si a mí, por ejemplo, a mí una vez al mes mi abuelita porque me ama me da 200 pesos y eso no me han fallado nunca, ese es un ingreso fijo. Yo lo puedo contabilizar en mis ingresos fijos. Un ingreso variable es las ventas de mi negocio. No siempre vendo lo mismo y no siempre vendo. No siempre tengo la misma cantidad de ingreso. Eso es un ingreso variable. Entonces yo tengo que colocar mis ingresos fijos y mis ingresos variables y sumarlos. Eso es con lo que yo cuento. ¿Qué le falta aquí? El tiempo con el que dispongo, la actitud con la que yo tengo, las habilidades que yo poseo. Por ejemplo, a mí me han dicho que yo hago unos licuados deliciosos. A mí mis licuados me quedan espectaculares y a todo el mundo le gustan. Y pienso que si yo pongo una licuadería, sería un éxito. Pero la verdad es que yo no me levanto antes de las 10 de la mañana. ¿Funcionaría una licuadería?
No funcionaría porque la licuadería es de 6 a 9. Entonces, de nada me sirve yo tener esa super habilidad si yo no cuento con lo que requiero, que es levantarme temprano a las 6 de la mañana. Tengo de dos sopas: o le enseño a alguien a hacer esos licuados espectaculares y que él se encargue de levantarse a las 6 de la mañana y atender el negocio de 6 a 9, o no pongo una licuadería porque yo no quiero transmitir mi conocimiento. Pero si yo no pongo en el presupuesto esto con lo que yo cuento, esto que yo tengo, tampoco voy a planificarlo, porque si en mi presupuesto está que yo hago licuados y que me sale súper barato hacer licuados y entonces hago mi lista de gastos y todo, después de una semana de levantarme a las 6 de la mañana, me voy a hartar y todo lo que yo gasté se va a perder. Entonces, para hacer presupuestos es muy necesario que podamos visualizar también con lo que yo cuento humanamente. Eso que yo tengo como habilidades, como recurso temporal, recurso humano, a lo mejor soy yo, y a lo mejor también tengo una hija, un hijo, o un primo, o mi pareja, que le van a entrar al negocio, porque le van a poner su tiempo, le van a poner sus habilidades. Ese también es un recurso con el que yo cuento y que debo contabilizarlo, porque su trabajo vale y también debo pagarlo. Entonces, otra cosa que tenemos como gastos, que son gastos fijos o gastos variables, son: el gasto fijo siempre va a ser la renta. Siempre, cada mes tengo que pagar la misma cantidad de renta, invariablemente. Y aunque mi rentero sea una persona muy amable y comprensiva y que me diga: tranquila, yo te espero tantos días, tengo que pagarlo. Y si no lo pago, se va a acumular. Es un gasto fijo, que yo tengo que poderlo cubrir de mis ingresos. Un gasto variable, por ejemplo, yo en lo personal coloco siempre como gasto variable el gas, porque como yo no me dedico a la cocina, mi gas no necesariamente se gasta igual todo el tiempo. Y si a eso le sumamos que el gas cada vez que lo compramos está a un precio diferente, pues ¿cómo demonios yo lo puedo poner como un gasto fijo? Si no sé, si ahora lo compré en 400, no sé si dentro de 3 meses que lo vuelvo a ocupar, me va a llegar a 400 o 600 o 300, porque ese precio siempre fluctúa. Entonces, yo en lo personal lo coloco como un gasto variable. Habrá quienes lo coloquen como gasto fijo porque se dedican a la cocina, porque tienen a lo mejor ¿cómo se llama? Un tanque estacionario, y mes con mes deciden ponerle 1,000 pesos, se gaste o no se gaste. Pero eso depende de cada quien para qué ocupa el gas y cómo decide gastarlo. ¿Ok? ¿Le das a la que sigue, por favor? ¿Cómo puedo yo hacerme preguntas que me ayuden a hacer el presupuesto? Tengo que hacerme preguntas como: ¿cubro los gastos? Es decir, ¿lo que a mí me ingresa me sirve perfectamente para cubrir mis gastos o no los cubro? Y si de eso que cubro me queda algo o ya no me queda nada. ¿Genero un ahorro para hacer frente a posibles eventualidades? Es decir, ¿lo que me ingresa me alcanza para cubrir gastos y aparte ahorrar o no me alcanza? ¿Necesito reducir gastos? ¿Cuáles gastos necesito reducir? Es decir, cuando yo hago mi presupuesto, me tengo que dar cuenta de qué gastos inútiles hago. Por ejemplo, a mí así quiero y deseo con locura un cargador de osito que brilla en la oscuridad y quiero ponerlo en mi cuarto y cada vez que yo entre, aunque esté oscuro, el osito brille todo el tiempo. ¿Necesito ese cargador? ¿Hace alguna diferencia? ¿O me sirve igual un cuadrito que cuesta 20 pesos y que carga mi celular perfectamente? Hay que ver qué gastos me salen sobrando, porque ese cargador a lo mejor me cuesta 300 pesos y el cuadrito normal me cuesta 60. ¿Cómo puedo yo reducir gastos? ¿Puedo ahorrar? ¿Quiénes de ustedes ahorran? Piénsenlo. Si tienen la capacidad de ahorro, yo soy muy mal ahorrando, tengo 3 alcancías en mi casa y siempre las vacío, entonces la forma de ahorro también es algo importante que ver. ¿Qué ajustes debo hacer o puedo realizar en mis gastos, en mis ingresos? Si cuando yo hago mi presupuesto me doy cuenta que me ingresa menos de lo que gasto, significa una cosa: necesito generar más ingresos y necesito reducir gastos. Si una vez que yo ya dije, ya quité todos los gastos innecesarios que hago, ya me olvidé de los chucherías japonesas que compro, me olvidé de comprar ropa que no necesito, ya quité todos los gastos y aún así sigue sin alcanzarme, necesito entonces generar más ingresos. ¿Qué voy a hacer para generar ingresos? ¿Puedo dedicar más tiempo a lo que me ocupo? ¿Necesito vender cosas que tengo? ¿Qué me va a servir para yo generarle suficiente ingreso?
¿Cuáles son los ajustes en el gasto para los próximos meses? De repente tenemos gastos mensuales que, aunque son necesarios, aunque me sirven, aunque me funcionan, se pueden ir ajustando. Por ejemplo, digamos que yo tengo un internet que es el de banda más ancha del mundo y tengo la superconectividad, pero para mi trabajo no es así ultra necesario. Entonces puedo ir y durante, no sé, 6 meses pedir el internet más bajito con el paquete más bajito, tratar de no gastar demasiado, para que eso me genere un ahorro o una baja en el gasto y que mis ingresos me alcancen. Pero yo necesito ver cómo lo puedo ajustar. Si al contrario, mi trabajo depende de mi internet, pues es un gasto que no puedo bajar. Entonces, ¿a qué otra cosa sí le puedo mover? Ok, a mí me encanta comer carne todos los días. Bueno, pues a lo mejor empiezo a comer verdura un día y carne otro día para que bajar ese gasto. Tengo que ver que lo que yo reduzca en gastos no impacte en mi negocio, no impacte en lo que yo hago, en lo que me genera un ingreso, pero que sí me ayude a cubrir los gastos adecuadamente. ¿Le das a la que sigue? Aquí dijeron varios que sí ahorran. ¿Qué es un ahorro y por qué es importante ahorrar? Ahorrar significa, de lo que a mí me ingresa, yo guardo una parte por un tiempo con un objetivo. Si ustedes ahorran por ahorrar, que está bien, qué bueno que puedan ahorrar así, al final de cuentas no saben cuánto tiempo deben ahorrar y qué porcentaje deben ahorrar. ¿Cómo le voy a hacer para yo posicionar esto que voy a ahorrar y motivarme a efectivamente hacer el ahorro? El que sigue, por favor. Este es un cuadrito, una propuesta de cómo puedo hacerme un esquema de ahorro. Hay que hacerme estas preguntas. Primero, una meta. Si yo tengo una meta que alcanzar, me voy a motivar a ahorrar. Yo me quiero comprar un celular y ese celular cuesta 1,000 pesos. ¿Cuánto necesito yo ahorrar para poder alcanzar a comprarme ese celular en un cierto tiempo? Pero tenemos que hacernos la pregunta al revés. No es que yo quiero este celular para el siguiente mes, sino primero tengo que preguntarme cuánto puedo ahorrar en realidad y sobre eso saber de aquí a cuánto tiempo me lo puedo comprar. Estas formas de ahorro vienen para cosas que obviamente a lo mejor no son tan emergentes. Por ejemplo, a lo mejor no funciona esta forma para comprarme un carro, porque si yo me quiero comprar un carro y a la semana puedo ahorrar 20 pesos, pues bueno, de aquí a unos 30 años a lo mejor me compro mi carro y no funciona. Pero sí puedo considerar que si yo al mes puedo pagar 2,000 pesos, entonces puedo ir a un banco, sacar un financiamiento que me permita tener el carro, que me permita a su vez generar un ingreso que se pague el carro solo. Pero yo necesito saber cuánto cuesta el carro, qué tipo de financiamiento es, cómo lo puedo pagar y cuánto yo puedo pagar al mes. Si yo no hago un presupuesto, no voy a tener idea de cuánto sí puedo pagar al mes sin que me afecten mis finanzas y sin que termine yo endeudándome de una manera bárbara sin poderlo pagar. ¿Cómo puedo entonces yo recortar gastos para el ahorro? Piensa en algo que últimamente hayas comprado o desees comprar y reflexiona sobre las siguientes preguntas. Lo que les decía. ¿Realmente lo necesito? Si yo me quiero comprar un tostador, porque mi sueño dorado es desayunar pan tostado en las mañanas, necesito preguntarme, ¿realmente lo necesito? ¿No es algo que yo pueda hacer con el comal de mi estufa? Entonces, ¿qué pasaría si no lo tuviera? Igualito me podría desayunar mi pan tostado porque lo caliento en el comal de mi estufa. ¿Su precio es adecuado? Si de plano yo sí lo necesito y sí hace una diferencia, tengo que ir y hacer una comparativa de precios en todos lados porque necesito saber si eso que voy a comprar, lo voy a comprar al mejor precio o no. Esto que yo quiero comprar aquí está en 3,000 y aquí está en 3,500. Bueno, pensaríamos, lo compras donde cuesta 3,000. Pero donde lo compro a 3,000 no me dan garantía. Y donde lo compro a 3,500 me dan garantía de 1 año. ¿Dónde me conviene comprarlo? Donde me dan la garantía. Porque ese pequeño gasto significa que si ese aparato me falla en 1 año, yo puedo ir y me lo van a resolver. Pero acá, que me costó 3,000, si me falla, yo lo tengo que arreglar si es que tiene remedio.
o tengo que ir a que paguen a pagar a que me lo arregle alguien, o a lo mejor hasta ya no lo puedo arreglar y perdí esos 3,000 pesos de inversión. ¿Podría yo conseguirlo más barato? Es decir, ¿sí busqué en todos los lugares posibles donde puedo comprarlo o no lo hice? ¿La calidad es buena? ¿Tiene garantía? ¿Tiene caducidad? ¿Y qué uso puedo darle? Por ejemplo, a mí me gusta desayunar hot cakes todas las mañanas y yo quiero comprarme una batidora. Esa batidora me cuesta 200 pesos. Yo no vendo hot cakes, yo no le voy a dar un uso que me genere algún tipo de recurso posterior y tengo que pagar unos 250 pesos, 300 pesos por la batidora. ¿Realmente lo necesito? No. ¿Qué pasaría si no lo tuviera? Batir mi masita con la mano. ¿Su precio es adecuado? Pues no sé, porque no conozco de batidoras. A lo mejor yo necesito una profesional o industrial. Con una casera que te pueda usar con la mano ya es suficiente. ¿Podría conseguirse más barato? A lo mejor sí. A lo mejor yo nada más fui a una tienda departamental y ahí lo vi y me gustó porque es roja y porque tiene adornitos plateados y dije, esa quiero. Pero no me puse a investigar si por utilidad y precio me conviene. Ahora, tengo que pensar en qué tipo de ahorro es el que a mí me conviene. Si una vez que yo dije, quiero esto, esta es la meta que yo quiero alcanzar, y esta meta que yo quiero alcanzar, yo le puedo meter tanto presupuesto al ahorro, le puedo destinar 1,000 pesos al mes al ahorro. Tengo que pensar cuál es el tipo de ahorro que me funciona. Yo ya les decía, yo soy muy mala para ahorrar, yo tengo mis alcancías y las asalto todo el tiempo. Entonces, hay un ahorro formal y un ahorro informal. El ahorro formal tiene que ver con los que son instituciones bancarias. Yo voy al banco, saco mi cuenta de ahorro y ahí voy metiendo mi dinero. Eso no me salva de no gastármelo, porque si es una cuenta de débito, yo puedo cargar con la cuenta de débito para todas partes y gastármelo en cuanto me dé la gana. Pero hay otras formas donde, por ejemplo, el banco me impide a mí disponer de ese dinero. Si yo hago esta forma de ahorro, puedo generarme la posibilidad de no gastarme mi ahorro. Pero tengo que pensar, si yo hago este ahorro, aunque es para esta meta, ¿realmente necesito o me es funcional no poder disponer de él? Es decir, en mi ingreso mensual yo puedo distraer 2,000 pesos, pero me quedo sin absolutamente nada más por si pasa algo. Entonces, si necesito atender una emergencia, ¿me conviene que esté en un plazo forzoso? ¿O a mí me conviene que a lo mejor cada 2 meses pueda volver a decidir si quiero que quede a plazo forzoso o no? ¿Cómo le hago? Si a mí no me sirve que esté en el banco porque yo necesito disponer de ese dinero, entonces puedo recurrir a un ahorro informal. Y ese ahorro informal puede ser abajo de mi colchón, en una alcancía, dárselos a mi mamá, dárselos a mi abuelita, que ella me los va a guardar y van a estar seguros, o inclusive participar en tandas. Cada una tiene sus pros y sus contras. La más recomendada es utilizar una institución bancaria porque ahí está seguro, porque puedo recurrir a que no me dejen sacarlo y porque me va a beneficiar, a lo mejor hasta me va a dar 2 centavos cada 3 años para poder generar algo más de lo que estoy ahorrando. Pero si lo pongo en un ahorro informal, eso no va a suceder. Nadie me va a rendir mi dinero porque no tienen esa capacidad como los bancos. A veces necesitamos ver si la forma en la que yo tengo mi ahorro pone mi dinero en un lugar seguro, me da ganancias, me permite organizar y planear y me deja tener el dinero a la mano. Por ejemplo, si yo tengo mi ahorro en una alcancía y yo la asalto cada cierto tiempo, no necesariamente tengo el registro de por qué la asalté, cuánto le quité, para qué lo utilicé. En cambio, si yo pongo mi dinero en una tarjeta de débito que me permita tenerlo a la mano, cuando yo saque mi estado de cuenta, voy a ver, en tal fecha retiré tanto, pagué tanto en tal institución, pagué tanto en un hospital, pagué tanto en el Oxxo, pagué tanto en etcétera. Y ya voy a tener más o menos una idea de cómo es que yo fui retirando mi ahorro. Eso me permitirá planear, o por lo menos saber en qué me lo gasté. Ya si no me permite planear, pues por lo menos sí saber, pues me compré el cargador de osito que brillaba en la noche y pues por eso me quedé sin dinero.
Cada una de estas formas va a tener una calificación. Para ustedes saber qué es lo que les conviene en cuanto a forma de ahorro, hay que hacer esta tabla y colocar esto: seguridad, ganancias, organización y el dinero a la mano. Debajo del colchón, una tanda, en un frasco o una institución financiera o las formas que se les ocurran. Y a cada uno ustedes le van a ir asignando una calificación de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo, si yo lo pongo debajo del colchón, la seguridad del dinero pues está del 1 al 5, yo le pondría un 1, porque aunque mi casa es segura y yo conozco a todos los de mi casa, no necesariamente siempre son las mismas personas y a veces pueden entrar personas diferentes. Eso me quita un poco de seguridad. O independientemente de eso, a lo mejor entra alguien y roba mi casa y se lleva mi colchón y se lleva mi dinero. ¿Me da ganancias por el dinero que ahorro debajo del colchón? No. Es más, hasta a lo mejor puede caer en mi casa un ratón y se come los billetes y luego perdí. ¿Me deja organizar y planear? Pues a lo mejor sí, porque sé cuánto tengo, puedo contabilizar y puedo planear. Yo le podría poner un 2. ¿Me deja tener el dinero a la mano? Sí, le pondría un 5. Y así yo voy calificando cada una de estas formas. A lo mejor una tanda me permite no tener el dinero a la mano, que necesito hacer eso para no gastármelo. ¿Es un medio seguro? Yo diría que no, porque tenemos historias de terror de gente que se hace pasar por muerta para no darte tu dinero. ¿Me da ganancias? Pues tampoco. A veces hay unas tandas, dependiendo quién las organice, que tienen el famoso número 0, que es el que se queda la persona que organiza la tanda, y entonces de hecho tuviste que pagar para que alguien te juntara tu dinero. Y ¿me deja organizarme? Pues a lo mejor sí, porque yo ya sé que me va a tocar en diciembre, entonces de aquí a diciembre yo sé qué es lo que quiero gastármelo y en qué me lo quiero gastar. Seguridad de que me vaya a llegar en diciembre no tengo, pero de que puedo planear, puedo planear. Siguiente. ¿Qué me ayuda a mí a hacer un hábito de ahorro? ¿Qué sí tengo que hacer? Tengo que destinar un porcentaje mensual de mi ingreso al ahorro. Sí o sí, el 10% de lo que a mí me ingresa lo tengo que ahorrar. Ese es un ejemplo. Cada quien decide cuánto le puede hacer al ahorro. A lo mejor yo nada más puedo destinar el 1% al ahorro. Bueno, eso que tú puedes destinar, pero que sea disciplinado. Cada mes tienes que destinar ese porcentaje de tu ingreso al ahorro. A lo mejor no puedo poner una cantidad fija, no puedo decir 2,000, porque no necesariamente siempre tengo el mismo ingreso. Pero sí puedo decir, el 10% de lo que yo gano se va a ir al ahorro. Así gane 200 pesos, pues 2 pesos se van al ahorro. Y si gano 2,000 pesos, pues 200 pesos se van al ahorro. Dependiendo de cómo yo me pueda organizar. Tener presente una meta. Si yo no ahorro con una meta en el horizonte, no necesariamente voy a llegar al propósito. ¿Por qué? Si yo lo que hago es, pues yo ahorro por ahorrar, no tengo una motivación intrínseca para ahorrar. En cambio, si yo decido, bueno, yo voy a ahorrar porque me quiero ir de vacaciones en la playa en diciembre, ya tengo una meta fija. Ya sé que me quiero ir a, no sé, Ixtapa, Cancún, ya sé cuánto cuesta, ya sé que tengo que reservar el hotel, ya sé todas estas cosas y eso me va a ayudar a motivarme a ahorrar. Ser organizado o ser organizada. Esta a veces a algunas personas nos cuesta, porque eso significa que tengo que ser muy clara de qué es lo que me está ingresando, cómo me está ingresando, cuánto estoy gastando y cuánto tengo que tomar de ahí. Y hacer que mi ahorro sea efectivo, es decir, yo necesito lograr que pase lo que pase dentro de mis gastos y mi dinámica de trabajo, yo pueda generar ese ahorro al final de cuentas. Resistir a las tentaciones que fomenta la publicidad. Por más que yo desee mi cargador de osito que brilla en la oscuridad y aunque lo vea aparecerme en todas las tiendas, no comprarlo. Ser así como disciplinada y decir no lo necesito y así aunque me tenga que poner estas cositas de caballo que para no ver, tengo que hacerlo porque si yo no lo hago, entonces mi ahorro va a ser imposible y voy a quedar mal. Ir al mercado con una lista de necesidades, eso es de cajón y de ley para no gastar de más. Si yo no voy a hacer el súper con una lista, para empezar, puedo regresar con cosas que ya tengo. Puedo olvidarme de cosas que necesito y puedo traer cosas que no necesito. Porque los supermercados, por ejemplo, muy puntualmente los supers, tienen una estrategia que todo el tiempo están cambiando la mercancía. De manera tal que si yo puedo ir esta semana y los productos que yo necesito los tengo en el pasillo 3,
dentro de 2 semanas voy y ya no están ahí, y me tengo que chutar todos los pasillos para encontrarlo, y en lo que me los chuto ya se me antojó una cosa, ya se me antojó otra, ya, ay, sí, yo necesitaba un jabón de 300 pesos. Entonces, esa manera que tienen los supers de acomodar genera que tú gastes cosas que no necesitas. Pero si yo voy con una lista y me sujeto a la lista, voy a evitar ese tipo de compras. ¿Qué es lo que no debo de hacer cuando estoy ahorrando? No olvidar la meta que tengo. Es decir, si yo como meta tengo las vacaciones, un tatuaje, un carro, no sé, es no olvidarme de eso, porque eso me va a permitir que pase lo que pase, yo voy a ahorrar mi porcentaje que tenía pensado y planeado para poder lograr esa meta. ¿Qué otra cosa no debo hacer? Ser desorganizada y no elaborar y seguir un presupuesto. Si yo no tengo mi presupuesto, si yo no sé cuánto me ingresa y cuánto sale, no voy a poder decidir cuánto destinarle. Necesito poder hacerlo. Utilizar tu fondo de ahorro como caja chica, el peor de los errores, y es el mío por personal, utilizar la alcancía de caja chica. ¿Por qué? Hay una frase que tenemos todos los que hacemos eso. Lo repongo al rato. Ajá. Si a ti te costó 3 semanas poner 300 pesos en la alcancía, ¿qué te hace pensar que si lo tomas ahorita lo vas a reponer mañana? No tiene ni lógica ni sentido. Entonces, una de las cosas que peor hacemos es usar nuestra alcancía o nuestro ahorro como caja chica. Como caja chica, ¿qué significa? Para imprevistos y para gastos cotidianos. Ay, tengo que ir a comprarme tortillas. Déjale saco a la alcancía. No. ¿Por qué? Porque el ahorro se merma y nunca vas a llegar a la meta. Siguiente. Ahora, esto que les menciono de cómo hacer un presupuesto, de cómo ahorrar, de cómo generar esta educación financiera que nos ayuda y nos permita que nuestro negocio, nuestro emprendimiento funcione, va de la mano con cómo yo me relaciono con las personas con las que trabajo. A lo mejor soy la única persona en mi emprendimiento, pero tengo clientes. Y tengo personas que van a verme todos los días. Y si no van a verme, pues nos escribimos estas cosas. Y cómo yo me relaciono con estas personas, tenemos que ser muy conscientes de que en esa relación a veces hay dinámicas de violencia. Entonces, yo les invitaría a que se hagan estas preguntas intrínsecamente. ¿Existe la violencia? ¿Se ve la violencia? ¿Se siente la violencia? ¿Se puede detener la violencia? Todos podemos tener respuestas totalmente diferentes a estas preguntas. Depende cada uno de su experiencia. Siguiente, por favor. Para poder llegar a qué es la violencia, a mí no me gustaría como repetirles aquí en modo perico lo que seguramente ya han escuchado muchas veces, que es la violencia, círculo de violencia física, sexual, psicológica, Yo sé que esas ya las han escuchado en múltiples ocasiones porque a eso se ha dedicado justamente todo el tipo de capacitación que tiene que ver con violencia. Yo me gustaría hablarles más de la palabra violencia, sus orígenes y qué tiene que ver con la fuerza y el poder y las dinámicas sociales. La violencia, según María Moliner, dice que es cualquier cosa que se hace o ocurre con una brusquedad o con extraordinaria fuerza o intensidad. De hecho, violentus, que es la palabra latín que desde donde deriva la violencia, y deriva de la palabra fuerza. Es decir, violentus viene de la palabra vis, que es fuerza. Alguien violento o algo que se hace con violencia es algo que se hace con extremada fuerza. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Las dos palabras comparten el mismo significado. Fuerza y violencia es algo que es muy fuerte o intenso. El exceso o extraordinario uso de la fuerza es lo que hace a algo violento. Es un poco confuso. Siguiente. Pero la fuerza es una palabra con un campo semántico muy extenso. Es decir, si yo les digo, imagínense a un hombre violento, es diferente a si les digo, imagínense un hombre fuerte. Si yo me imagino un hombre fuerte, a lo mejor me lo imagino grande, musculoso, o cargando algo pesado, o con una cierta cara como con gestos muy marcados. Si yo les digo, imagínense a alguien violento, tal vez se imaginan a alguien con la cara enojada, con más contención muscular, o con una posición a lo mejor como de ataque.
es diferente la concepción de fuerza y de violencia. Hay una diferencia importante en cómo yo percibo el carácter en el cuerpo de las personas. La principal diferencia entre fuerza y violencia es la intención de la fuerza. Si hablamos de que violencia es algo hecho con demasiada fuerza, implica que esa demasiada fuerza tiene una intención específica. Es decir, si yo quiero abrir la puerta, no necesariamente la tengo que azotar. Cuando alguien sale de un lugar, de un espacio y azota la puerta, es porque quiero que se entienda que salí enojada, molesta y que quiero que te des cuenta de que estoy molesta, que estoy enojada. Ese es un acto violento. Azotar la puerta porque lo hago con una fuerza innecesaria. Yo puedo perfectamente cerrar la puerta con tranquilidad y eso no hace mayor diferencia porque la puerta se cierra. Pero mi intención es que se note que cerré la puerta. Entonces, la diferencia, la gran diferencia ocurre en la intención de la acción. Siguiente. En el diccionario encontramos que el uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo, eso es violencia. La cualidad de ser violento, una expresión muy violenta. Si nos vamos al diccionario, eso significa que una persona violenta utilizará la fuerza para obtener de ti algo que no harías por deseo. De ahí viene la palabra violación también, porque estoy utilizando un mecanismo de fuerza o un uso excesivo de mis habilidades o de mi posición o de mis habilidades físicas para obtener de ti algo que no me quieres dar. Por eso hablamos de que la violencia no solamente es física, porque yo puedo obtener de ti algo que no me quieres dar sin tocarte un pelo, sin agredirte verbalmente y sin imponerme físicamente. Por ejemplo, en esta sala tenemos una relación asimétrica. Ustedes están aquí tomando un curso de capacitación conmigo, que dicho sea de paso, es un requisito que les pidieron. Si ustedes no necesitaran tomar este curso, a lo mejor no estarían aquí. Eso los coloca en un nivel de jerarquía por debajo de mí en este momento, no porque yo tenga una jerarquía en este lugar, porque yo no trabajo aquí, sino porque en este momento yo soy la instructora, soy quien facilita. Y si bien yo no tengo un poder tácito sobre ustedes en su vida cotidiana, yo puedo decirle a la persona que maneja la lista de asistencia, decirle, esta persona no tomó la capacitación adecuadamente, tómala como si no vino. Y eso los coloca en un nivel de jerarquía. Si yo les digo, levántense, se van a levantar, quieran o no quieran. ¿Por qué? Porque es una instrucción que yo estoy dando, desde mi jerarquía, desde mi poder. Entonces yo se los puedo decir así como, ay, por favor, háganme el favor de levantarse, vamos a hacer un ejercicio, Pero ustedes pueden querer o no querer hacerlo, pero lo van a hacer porque están dentro de la capacitación y tienen que hacerlo. Y yo no estoy utilizando una fuerza física, yo no les estoy agrediendo verbalmente, no estoy utilizando ningún tipo de cosa que parezca violento. Pero si yo soy consciente de esta jerarquía, entonces voy a hacer lo necesario para no violentarlos a partir de la jerarquía. ¿Qué pasa en sus trabajos, en sus emprendimientos cuando están liderando un proyecto y saben perfectamente que están en jerarquía, pero no son conscientes de los hechos violentos que realizan? Porque todos realizamos hechos violentos con nosotros mismos y con las personas con las que trabajamos. Algo que sucede cuando emprendemos es que a la primera persona a la que violentamos es a nosotros mismos. Porque yo quiero que mi emprendimiento funcione, porque yo le quiero dedicar todas las horas a eso. Entonces, estoy cansadísima, ya me quemé los 3 discos que tengo en la cabeza, mis 3 ardillas ya están knockout, pero yo me obligo a seguir y a terminar las cosas. Y entonces tengo 20 pedidos, en realidad yo solamente puedo con 10, pero yo me meto otros 10 pedidos porque yo quiero que tengamos más ingreso. Y eso es un acto violento en mi contra. Porque mi fuerza física, mi estabilidad emocional y mi capacidad real me da para hacer 10 pedidos. Pero me obligo a hacer más en pos de que esto tenga éxito.
Y ese es un acto violento contra mí misma. Ahora imagínenlo, en mi emprendimiento me ayudan mis hijos, me ayuda mi pareja y pues están comprometidos con el proyecto igual que yo. Y entonces, como me están ayudando, acepto otros 20 pedidos. Y ya no nada más soy yo no durmiendo, ya no nada más soy yo no estando al 100, ya no nada más soy yo obligándome a hacer las cosas. Ahora tengo a otras 2 personas, otras 3 personas, obligadamente a hacer este compromiso con el proyecto. De pasadita, como es mi proyecto, yo soy la líder del proyecto. Y yo le digo a ellos cómo hacer las cosas, cuándo hacerlas y para qué hacerlas. Entonces puedo estar incurriendo en un acto violento contra las personas que me están ayudando en el proyecto. Decía una persona que asistió a uno de estos talleres en estos días: yo tengo 2 hijas y las 2 hijas me ayudan en el proyecto, pero una es muy buena y es muy hábil y hace las cosas súper rápido, pero no le gusta. Y la otra le gusta, pero no es tan buena haciéndolo y se tarda mucho y me tarda mucho los pedidos y demás. Entonces, con quien yo más me apoyo es con la que no le gusta porque es la que me funciona. Ok, tu hija no te puede decir que no porque es tu hija. Tú eres la que sabe y está consciente de que tu posición de poder es que eres su mamá y que eres la líder del proyecto. Al tú hacer que haga algo que ella no le gusta, tú estás ejerciendo violencia contra tu hija. Y no es que le estás pegando, no es que le estás gritando, no es que le estás insultando, es que tú estás aprovechando algo que sabes que ella no te puede decir que no. Si yo no soy consciente de que estos recursos humanos que yo tengo, que soy yo y que son las personas que me ayudan, estamos en una dinámica constante y que yo puedo llegar a ser violenta o violento, entonces voy a terminar de quemar esa dinámica laboral. Y va a llegar el punto donde me van a aventar el changarro y se van a ir. En el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos se quedan y la dinámica se vuelve muy, muy desgastante. Y entonces tratan de rebelarse y entonces tratan de hacer cosas diferentes y entonces en el mejor de los escenarios convierten esa parte a la mejor explotadora en algo más ligero o más sencillo. Y en el peor de los escenarios eso se vuelve todavía más caótico, no funciona y el negocio se pierde, ¿no? Para esto hay que hacernos algunas preguntas. ¿La violencia se provoca? ¿Alguno de ustedes cree que la violencia se provoque? ¿La violencia se ejerce contra alguien específico? Es decir, ¿hay personas que particularmente te llevan a ser violento con ellas? ¿Y la violencia es un instinto? Esta última pregunta es muy importante y muy interesante, porque algo que siempre han dicho, por ejemplo, es que la violencia es un instinto, es una reacción. Y para eso justamente quiero hacer la diferencia entre agresión y violencia. Una cosa es responder agresivamente y otra cosa es ser violento. Cuando tú respondes agresivamente es una reacción a algo que te está transgrediendo. Por ejemplo, si yo tengo un perro, mi perro es chinito. Si yo lo cepillo y le jalo el pelo pues sin querer, el perro puede voltear y darme una mordida. Pero no es porque sea violento, sino porque respondió agresivamente a algo que le lastimó. En cambio, si yo voy pasando por una calle y el perro sale de la nada y me muerde, es un acto violento, porque yo no le estoy haciendo nada para que reaccione agresivamente. Pasa de la misma manera con las personas. Una cosa es que yo responda agresivamente. Por ejemplo, han escuchado casos de mujeres que han matado a hombres en una relación doméstica. Sí pasa. Y pasa más frecuentemente de lo que quisiéramos aceptar. Y entonces cuando tú indagas por qué esa mujer mató a ese hombre, resulta que llevaba 20 años de relación de pareja sufriendo una violencia muy intensa de parte del hombre. Es una reacción agresiva que tuvo un impacto brutal y que no debió ser. Totalmente de acuerdo. También tenemos relaciones de pareja en donde una de las dos personas es muy violenta, o es muy agresiva, pero
no ve, como esa persona es agresiva físicamente hablando, no vemos la violencia que recibe, que no necesariamente es física. Y pasa muy seguido. Entonces, la gran diferencia entre violencia y agresión es que la violencia tiene una intención clara. Mi acto violento tiene la intención de obtener de ti algo que no me quieres dar, o algo que no harías con regularidad. Por ejemplo, en mi relación de pareja, yo quiero que tú estés conmigo 24/7. Y tú no quieres, no puedes, no te da el tiempo, tienes trabajo, tienes cosas que hacer, tienes amigos, tienes familia. No puedes estar conmigo 24/7. Pero como yo quiero que estés conmigo 24/7, entonces, pues me enojo, hago un tipo de chantaje emocional, o inclusive te voy diciendo que amistades tuyas no te convienen, que tu familia no te aprecia, que yo te doy muchas más cosas de las que las personas con las que tú convives te dan. Y esos son actos violentos que no necesariamente se perciben agresivos. Estoy transgrediendo tus límites para yo poder apropiarme de tu persona y que estés conmigo 24/7. Y estas formas de violencia son muy sutiles, pero están ahí, existen y están dinamizando con nosotros diariamente. Siguiente. Algo que dinamiza en esta sutil diferencia entre la agresión y la violencia es el poder. Y eso es algo de lo que no nos hablan. Nadie nos habla ni en la escuela, ni en la familia, ni en la casa, ni en ningún lado, porque el poder es complejo de entender. El poder es una acción política que posiciona a la persona en relación a otros. Lo que les decía hace un momento. En este lugar, en este momento, yo tengo una jerarquía frente a ustedes y esa jerarquía me permite tener un cierto poder sobre ustedes. Y va a ser solamente en este momento, porque saliendo a la calle somos exactamente iguales uno con el otro. Pero aquí en esta sala, en este momento, yo tengo una jerarquía de poder sobre ustedes. Y el uso de la violencia como ejercicio de poder, lo que implica es que yo me aprovecho de este poder que tengo para ejercer violencia sobre alguien y para obtener de ese alguien un beneficio o algo que quiero, que sin que necesariamente me lo quiera dar. Siguiente, por favor. ¿Cuántos tipos de violencia ustedes conocen? ¿Ustedes creen que todos son fáciles de reconocer? ¿Y cuál es el más complicado de reconocer? Yo creo que de los que todos sabemos todo es de, por ejemplo, la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica. Son como los que más hemos escuchado. Pero tenemos otros tipos de violencia que son un poco complicados de ubicar. Por ejemplo, la violencia patrimonial y la violencia económica. Y por desgracia son tipos de violencia que ejercemos de una manera constante y no nos damos cuenta. Una de las formas de ejercer, por ejemplo, la violencia patrimonial es con nuestros padres o nuestros abuelos. Muy seguido se ejerce este tipo de violencia. ¿Le das a la que sigue? Esta violencia patrimonial es cualquier acción u omisión encaminada a la saturación, destrucción, retención de objetos, alteración de valores, documentos personales o bienes de las mujeres o de su entorno familiar que limitan o dañan la supervivencia económica independientemente del valor material o emocional asociado a estos. Al que yo voy y juzgo a partir de mi creencia, de mis valores, de mi estándar, y entonces procedemos a la violencia patrimonial. Entonces déjame tirar esto que acabo que ni cuenta se va a dar. Ay, abuela, ¿para qué guardas eso? Eso es basura, toma, ven, tíralo. En el mejor de los casos preguntamos, abuela, ¿esto te sirve? ¿Lo quieres guardar? Bueno, no me sirve, pero yo lo quiero guardar. Ah, sí. Entonces preguntamos y aunque nos dijo que lo quería y que lo quería guardar, lo tiramos. Pasa algo, tengo una experiencia con la casa de mi abuela, de mis abuelos maternos. Mi abuelo materno se dedicó al campo y a la cría y cuidado de animales de granja, vacas, puercos y gallinas y esto. Y también él se dedicaba al campo, hacía su siembra y cosecha en el campo todo el tiempo. Él tenía cosas en la casa que ninguno de todas las demás familias sabíamos para qué servía. Lazos, fierros, herramientas que, como nadie se dedicó a eso, nadie tenía idea de para qué servía. Entonces él tenía una pared llena de lazos y fierros y cosas que tú pasabas y lo veías y decías, pues,
nomás está ahí haciendo bichos. Entonces mi mamá y mi abuela le estuvieron insistiendo mucho tiempo en que tirara eso. Es que tienes que tirarlo, es que nomás está estorbando, es que ta. Afortunadamente nunca se lo tiraron, no se deshicieron de sus cosas. Cuando mi abuelo ya estaba muy mal, estaba en cama, él mandó llamar a un primo retirado de nosotros, lo mandó a llamar y le dice, tú te dedicas al campo, ve allá y ve qué te sirve y llévatelo. Esa fue su manera de él heredar algo que para él tenía todo el valor y significado del mundo a alguien que le pudiera dar todo el valor y significado del mundo. Y el muchacho fue y se llevó casi todo. Y estuvo muy agradecido con mi abuelo porque le pasó todo eso en herencia. Si a mi abuela y mi mamá hubieran hecho lo que ellas querían y hubieran tirado todo eso, mi abuelo no hubiera tenido nada de valor que heredar a alguien que lo valorara. Y esa es una violencia patrimonial de la que las personas adultas mayores son víctimas constantemente. Porque creemos o asumimos que como para nosotros algo no tiene valor, lo podemos desechar. Algo que pasa muy más constantemente de lo que me gustaría decir que pasa es que sacan a una persona de su casa a vivir en un espacio común que nosotros creemos que van a estar mejor y vendemos su casa para poder solventar sus necesidades, en el mejor de los casos. Hay casos mucho más violentos donde primos, hijos, tíos, vecinos llegan, matan a la persona y se quedan con su espacio. Entonces, esa es violencia patrimonial. Hacer algo que provoque que a ti te quite un valor material sin importar el valor monetario que esa cosa tenga. A lo mejor yo a lo largo de mi vida me ha gustado coleccionar piezas de búhos, ¿no? Y yo tengo mi colección de búhos. Y la colección de búhos, a lo mejor cada búho vale 3 pesos. Pero no me importa el valor monetario que tiene la cosa. Es el valor que yo le doy a esas cosas. Por ejemplo, una costumbre que tenía mi mamá cada vez que me visitaba acá en Morelia mientras yo estaba estudiando era que ella llegaba y se ponía a limpiar, ¿no? Y limpiaba. Y yo decía, pues gracias, ¿no? Me gusta mucho que me ayudes a limpiar, pero no me gusta que tires mis cosas. Porque eso que tú ves que parece basura, no es basura. Son mis anotaciones de la universidad. Entonces yo necesito mis apuntes, no me los tires. Ajá. Entonces, a partir de yo poderle decir, ok, sí, gracias por limpiar, gracias por el esfuerzo, solo lo que tú creas que no sirve, pónmelo aquí. Y ya después yo veo si sí sirve o no sirve. Después de mucho platicar y negociar, ya lo hizo. A veces tenemos estas acciones que creemos que ayudan a la persona, pero que en realidad las están violentando constantemente. Entonces, a lo mejor yo creo que poderte decir, ay, ya cámbiate esa blusa que mira cómo se te ve. Yo creo que te ayuda a que tú te veas mejor. Pero es un comentario que al final de cuentas está transgrediéndote constantemente. Y yo no alcanzo a dimensionar el impacto que puede tener. Por ejemplo, una manera muy sutil de violentar a alguien en cuanto a su aspecto físico, por ejemplo, es llegar y mira, te compré esto que yo creo que se te va a ver divino. Y te decir, muchas gracias, pero no me gusta. O sea, no es lo que yo uso habitualmente, no me gusta vestir así. Y entonces tanto te regalan cosas de ese estilo, de esa cosa que dices, bueno, a mí no me gusta andar de camisa. ¿Por qué me tienes que regalar camisas todo el tiempo? Y esa es una manera de descalificar tu manera de vestir, de descalificar tu manera de andar en el mundo. Si a mí me gusta andar pandrosa en el mundo, como ¿por qué me estás diciendo que eso tiene un valor menor a lo que tú consideras que es como tienes que andar? Si para ti andar de tacones y blusita y demás es lo que funciona, perfecto. A mí no me gusta andar de tacones. ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué tienes que estarme orillando con acciones así a que yo ande de esa manera? Si cuando yo contrato a alguien, le digo, en este trabajo tienes que andar de tacones, de saquito, de camiseta y peinadito y demás, desde que llega, él o ella tomará la decisión de si se queda en ese trabajo o no se queda.
si le va o no le va. Pero si yo hago mi emprendimiento y todos juntos vamos, y así aquí todos le vamos a poner el 100, y de repente tengo la brillante idea de que todos tenemos que andar de tacones y camisa y peinaditos y pintados, habrá alguien que diga, cuando empezamos no era el tema. Si tú quieres que yo ande de saquito y de corbata y de tal, puedo intentarlo, pero no me gusta. Desde el principio no fue algo establecido. Y si yo quiero que sea porque pienso que así voy a vender mejor y no estoy consultando las estrategias, entonces voy a generar un asunto de violencia permanente. Porque no nada más le estoy diciendo a la persona, como tú te vistes, no vale. Como tú te vistes, denigras mi espacio. Como tú te vistes, me haces tener mala imagen a mí. Entonces estás devaluando y tirando al suelo su imagen personal. Sino que además lo pongo como una condicionante para que puedas estar aquí. Aparte, estoy generando un acto violento en donde te condiciona algo que no estaba condicionado desde el principio. Si desde el principio yo te dije que iba a ser así y tú aceptaste, ok. Pero yo no te lo dije desde el inicio, entonces, como porque en este punto del proyecto te quiero obligar a hacerlo. La otra violencia es la violencia económica. Y si la violencia patrimonial es un poco difícil de identificar, la violencia económica resulta un poco más difícil de identificar. La violencia económica es cualquier acción limitativa de control de los ingresos propios, adquiridos o asignados para lesionar la independencia y supervivencia económica. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo un trabajo del que percibo 5,000 pesos. Y esos 5,000 pesos que yo llevo a mi casa, en cuanto yo llego, se van a gastos. Y yo me quedo sin nada. Y la persona que yo tengo al lado, como mi pareja o como compañero o lo que sea, no aporta su 100%. Él aporta el 75%, el 60% y lo demás se lo queda para él. Y entonces esa es una manera de violencia económica. Porque yo me quedo sin la posibilidad de yo hacer gastos personales porque aporto el 100% de lo que yo ingreso a mi casa, mientras que la otra persona sí se queda con un porcentaje, porque como mi 100% está ahí, entonces los gastos se cubren. Y esa persona puede generar algo para sí mismo. Otra manera de violencia económica, a mí me llegó a pasar muchas veces mientras yo estaba dando mi servicio, hace muchos años, era que había estos apoyos donde se les da una cantidad de dinero a las mujeres y entonces por becas por los hijos, porque etcétera, ¿no? Hay diferentes apoyos. Entonces estaba la fila, se le daba a las mujeres su cheque o su dinero, caminaban una cuadra y a la cuadra estaban los maridos esperando para quitarles el dinero para írselo a beber. Y eso es violencia económica, porque te quito eso que para ti es algo que te permitiría subsistir y generar algún tipo de desarrollo de vida diferente. Estoy limitándote. Otra forma que a lo mejor pensaría uno que ya no está tan vigente es la prohibición de trabajar. Entonces, tú no trabajes, yo trabajo, pero tú dedícate a la casa. Y aún son cosas que pasan. Aún en Michoacán hay lugares donde se les prohíbe a las mujeres estudiar. Aún hay lugares donde se cree que tienen que estar en casa. O también hay lugares donde a los muchachos les dicen, ¿tú te vas a ir a perder tu tiempo 5 años de estudiar cuando tienes el campo ahí que te va a dar dinero ya? Y eso es violencia económica, porque estoy coartando la posibilidad de que una persona genere una forma de vida distinta o genere sus propias estrategias de vivir y de generar su propia vida financiera independiente. Si yo, lo que yo gano o lo que mi emprendimiento gana no me permite pagar lo justo, entonces si yo no hago los ajustes necesarios, voy a caer en violencia económica. Porque es muy fácil, si tengo una empresa o un emprendimiento o lo que sea, y digo, ay, bajaron las ventas, ay, no vengas hoy, y ya no te pago. Estás cayendo en violencia económica. Porque tu decisión de no pagarme
porque tú no tienes ventas, no estuvo en el acuerdo inicial. Yo cuando entré a trabajar, tú no me dijiste, cuando no tenga ventas no vas a venir y no te voy a pagar. Tú me dijiste, a la semana te voy a pagar tanto, y eso es porque hay trabajo. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Con la pandemia muchas personas perdieron su trabajo. Muchas personas les reducieron el sueldo. A muchas personas no nada más es que perdieron el trabajo o redujeron el sueldo, sino que tuvieron que cerrar su negocio porque no dio. Y en ese proceso hubo muchas otras personas que quedaron como víctimas secundarias de esos efectos. Por ejemplo, yo tengo un negocio en donde tengo contratadas 5 personas. Ahora ya no puedo darle trabajo a esas 5 personas, solamente tengo 3 para darle trabajo. Y es lo único que me permite a mí solventar los gastos. Si yo a las 2 personas que voy a despedir les digo, ¿sabes qué? Ahorita no tengo chance de pagarte, pues necesito que ya no contratarte, ya no requiero de tus servicios, pues descánsate y luego te hablo. Cuando esto se componga ya yo te hablaré. Hay personas que lo que hicieron fue retener a las personas que trabajan con ellos, no despidiéndolos, sino dándoles vacaciones, pero no pagadas. Entonces, tómate tus vacaciones en este periodo y cuando regreses de vacaciones, pues ya vemos. Entonces regresaron de vacaciones y nada, ¿sabes qué? Es que esto no se ha compuesto, entonces ya te despedí. Se me olvidaba decir. Entonces Entonces esta parte de ese tiempo que esa persona pudo tener para conseguir otro empleo, no lo hizo porque estaba en la certeza de que estaba de vacaciones y que iba a regresar y iba a tener su trabajo. Pero este acto de violencia económica es uno de los que pasan frecuentemente en las empresas y que no se consideran, porque al final de cuentas les importa 3 pepinos el impacto del daño que tiene en una persona que puede perder ese ingreso sin una anticipación. Es decir, yo puedo tener todas las herramientas en la mano para poderte despedir y no requerir de tus servicios, pero tú tienes derechos laborales. Y cuando yo transgredo esos derechos laborales, entonces estoy ejerciendo no nada más un delito laboral, sino que además estoy ejerciendo una violencia contra ti porque mi posición de jerarquía me lo permite. Porque tú no me vas a hacer un pleito porque sé que entre tú y yo, a lo mejor yo puedo pagar a un abogado y tú no. Y eso a mí me hace sentir que tengo un poder sobre ti y eso me despreocupa. Entonces haz lo que quieras, yo puedo pagar abogados. Tú sabrás, ¿no? Entonces, en ese reconocimiento de lo que yo hago a partir de que yo tengo un poder sobre la persona que está frente a mí, necesito poder saber cómo evitar estas conductas si es que yo no quiero relacionarme violentamente con las personas con las que yo trabajo o con las que convivo cotidianamente. Algo que nos pasa constantemente, no sé cuántas personas de aquí su emprendimiento o su proyecto tenga que ver con un trato con personas, ya sea venta de servicios o sea venta de productos, y que al final de cuentas yo tengo que tratar con alguien para poder posicionar mi producto o las cosas que tengo que a mí me generan un ingreso. A lo mejor yo no trato con personas todo el día, todos los días, pero cuando concreto una venta, cuando entrego, cuando lo que sea, tengo que hacer un trato con el cliente. Hay quienes venden comida, que lo venden en su establecimiento, hay quienes venden servicios, que a lo mejor tú vas a estar conmigo durante 1 hora, 2 horas, por ejemplo, yo soy psicóloga, yo doy atención psicológica, entonces durante 1 hora voy a estar contigo, y eso genera una dinámica entre tú y yo. Entonces, mientras yo doy mis servicios del proyecto que yo tengo, invariablemente voy a darme cuenta de conductas y hechos violentos que tienen las personas con las que yo trabajo, ya sean mis colaboradores o las personas a quien yo les doy un servicio. Si las personas a quienes yo les doy un servicio son violentos conmigo o con mi personal, ¿qué voy a hacer? ¿Lo soporto porque el cliente siempre tiene la razón? ¿Lo ignoro? ¿Le digo algo, pero pierdo al cliente? ¿Cómo lo manejo? Y eso es algo que generalmente no nos preguntamos. Generalmente no lo preguntamos porque lo que estamos pensando es que esto tiene que tener éxito, tengo que generar la confianza del cliente, el cliente tiene que ver que puede
tener la razón y que este es un espacio seguro de compra. Me contaba una persona que él tenía una panadería y entonces llegó un cliente y empezó a hablar con groserías a su empleada. Entonces a decirle que, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces, cuando él sale, se asoma y le dice, oye, ¿qué está pasando? Él lo niega y dice, no, yo no hice nada y demás. Pero él escuchó lo que él le dijo a su empleada. ¿Qué tenía que hacer él? Algo que nos pasa cuando estamos en un negocio, en un trabajo, es que tenemos claro, si yo estoy como empleada, yo sé que soy empleada. Yo sé que tú eres mi jefe o mi jefa. Yo sé que necesito obedecer a esta jerarquía, porque es un hecho claro. O sea, no me voy a creer que yo estoy por encima de ti, que tú eres quien me paga, de entrada, ¿no? Pero esa jerarquía, históricamente, ha pautado la posibilidad de transgredirte violentamente porque estoy acá, porque yo estoy en esta posición que me pone por encima de ti y que me da más posibilidades que a ti. Tan simple y tan sencillo que si yo digo que te estás comportando de manera inadecuada y te voy a descontar de tu salario porque te comportaste de manera inadecuada, esta posición a ti te va a impedir responder de cierta manera. Y no estoy diciendo que todas las personas digan, ay, pues sí, ya descuéntame, y pues ya qué hago. Habrá personas que puedan pelear eso, ¿no? Habrá personas que digan, oye, pero es injusto, oye, pero mis derechos, oye, pero esto. Pero al final de cuentas la jerarquía está y no la podemos borrar. Y si esa jerarquía se utiliza para ejercer el poder de manera violenta, entonces transgredo no nada más tu trabajo, sino tu persona. Dices tú, yo ya había terminado mis labores y lo que hice fue sentarme a descansar porque no tenía otra cosa pendiente que hacer. Cumplí con mi parte. Y si eso significa que de mis 3 horas de trabajo, me da 20 minutos para poder descansar, porque yo cumplí con lo que me toca, no significa que esos 20 minutos son que a mí como patrón me dé para explotarte otros 20 minutos. Que es lo que muchas veces se hace, ¿no? Si te estoy pagando, entonces tienes que así sudar cada centavo que te pago. Pues no, porque al final de cuentas el acuerdo laboral está justamente en que si tú me pagaste, tú me contrataste para hacer esto y yo hice eso, cumplo con lo que tú me contrataste para hacer, estás obligado a pagarme por lo que tú me pediste hacer. Si lo que tú me pediste hacer yo lo hago en 1 hora o en 3 o en 5, eso a ti no te importa. Tú me contrataste y dijiste que me ibas a pagar por hacer esto. Y entonces, si resulta que yo hago mi trabajo muy rápido porque soy súper eficiente y tú quieres que todo el resto del tiempo yo te rinda para que sientas que me estás pagando justamente, entonces estamos hablando de un abuso de poder, un ejercicio de poder violento. Porque entonces yo te quiero exprimir hasta la última gota para que me rindas lo que te estoy pagando. Y eso es justamente lo que les digo, es el abuso del poder de manera violenta. Si cuando yo llego a acuerdos con alguien, de decir, bueno, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esta tarea, yo voy a hacer esta tarea, tú vas a hacer esta otra tarea. Termina el día y 2 cumplimos con la tarea y tú no te cumpliste con tu tarea, y entonces te empiezas así como a regañar y demás, y te digo, tú no sirves para nada porque nosotros sí cumplimos y tú no, sin siquiera saber por qué no terminaste tu tarea, tenías todos los recursos que necesitabas, el tiempo te alcanzó, hubo complicaciones, sino simplemente digo, no cumpliste y no cumpliste y te regaño y te sanciono por no cumplir, entonces estoy haciendo un ejercicio abusivo de mi poder. Porque no estoy teniendo la corresponsabilidad de saber, a ver, te di todo lo que necesitabas, porque a lo mejor no cumplí mi tarea porque no tenía el material, porque el tiempo no me dio, porque hubo complicaciones que no se pudieron resolver, porque yo vine y te dije que necesitaba un material y tú no me lo diste. Entonces, ¿cómo se supone que yo cumpla con algo que tú no me das las condiciones para cumplir? Y encima de eso me sancionas por no cumplir con lo que se supone que tenía que hacer, si no me diste las condiciones para hacerlo. Entonces yo deposito toda la culpa y responsabilidad en ti, cuando yo también tengo responsabilidad ahí.
cuando a lo mejor yo no hice mi presupuesto de manera adecuada. Y a lo mejor yo pensé que nada más necesitaba 20 metros de tela y pues necesitaba 60. Y tú tenías que hacer 20 vestidos y nomás te alcanzó para hacer 2. Y yo te regaño, ¿por qué no hiciste los 60 vestidos? Pues porque no tenía tela. Y entonces yo te culpo a ti por no tener la tela, porque yo no hice mi presupuesto adecuadamente para saber que necesitaba 60 metros de tela. Ahí está la importancia de hacer estos presupuestos y de no dejar que estos desfases presupuestales caigan en esta parte de no poder relacionarme en una dinámica saludable y caer en ejercicios violentos del poder. Bueno, antes de pasar a esta parte, me gustaría que me dijeran si tienen alguna duda, pregunta hasta aquí. Nada más que lo digan así fuerte para que se alcancen a escuchar las personas que están en Zoom. No, solamente sobre el comentario que hiciste hace ratito, de que también hasta se culpa. Quítatela. También se culpa al empleado por el hecho de no tomar en cuenta, o sea, ¿por qué no avisaste a tiempo de que tenías nada más 20 metros y no te alcanzaba? O sea, hasta en eso se culpa, en el propio error del jefe, o sea, se afincan en culpar al empleado. Claro, porque entonces pareciera que el hecho de yo no saber hacer mi presupuesto es culpa del empleado, es culpa de quien colabora conmigo. No es asunto de que yo no organicé adecuadamente mis necesidades para cubrir con la demanda que tengo habitualmente. Entonces, si yo no posiciono, si yo no hago mi presupuesto, si yo no sé ahorrar, si yo no genero las condiciones de que mi emprendimiento funcione adecuadamente, entonces estoy gestando las condiciones perfectas para generar situaciones de violencia. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no tengo lo que se necesita para cumplir con un pedido? ¿Qué me va a pasar a mí como jefe y como dueño del establecimiento? Va a quebrar. ¿Y emocionalmente? Se molesta. Me molesto, me estreso, me enojo, me frustro. Y entonces hasta me enojo con el cliente, me enojo con mi empleado, me enojo conmigo mismo y me enojo con todo el mundo y exploto. No, y aparte, o sea, se explota al empleado porque como, o sea, no avisaste a tiempo, entonces ahora te va a quedar más tiempo hasta que llegue el resto de la tela para que termine, porque los 20 vestidos eran para hoy y no se le puede quedar más al cliente. Hay algo que tenemos que tener bien claro cuando hacemos un presupuesto y ese es los tiempos. Y nunca los consideramos, jamás los tenemos en cuenta. ¿Por qué no los tenemos en cuenta? Porque lo damos por sentado. Como es mi emprendimiento, yo 24/7, mi cuerpo y mi salud mental y todo está ahí en mi emprendimiento. Pero resulta que tengo una vida. Resulta que tengo salud mental que cuidar. Resulta que tengo salud física que cuidar. Y entonces hay cosas que pasan que, por ejemplo, hay alguien que decía, es que mis ventas son por temporada y mi temporada más alta es de noviembre, diciembre y enero. Y yo sé que de noviembre a enero yo tengo las ventas que me sostienen todo el año. Pero de diciembre a enero tengo un desgaste tan brutal que en febrero yo tengo gastritis, colitis, y todas las itis habidas y por haber. Y además, a veces que me aviento una semana, 2 semanas así tirada en mi cama de tanto cansancio. Ok, si tú sabes que de noviembre a enero tú tienes ese potencial de venta, ¿por qué no contratas a alguien más? No es que se me va a ir la ganancia. ¿De verdad vale la pena perder un poco de ganancia a cambio de tu salud? Y ese acto que hacemos de violencia no nada más es contra nosotros, también es contra las personas que colaboran con nosotros. Y entonces yo le hacía una pregunta, ok, suponiendo que ganaste de tu venta de temporada súper buenísima, ganaste 20,000 pesos. ¿Cuánto cuesta la cita médica con un especialista? 900, más o menos. Hay quienes 700, hay quienes 1,200, dependiendo del especialista. ¿Cuántas citas con especialista necesitas para curar tu malestar crónico? Pon tú que ocupas, vamos a vernos muy ligeritos, 3 citas. 5 dicen por allá. Supongamos que necesitas 3 citas de 900 pesos.
Ahí ya te aventaste el 30% de tu ganancia. Y luego necesitas medicamentos. Y los medicamentos para malestares de este tipo no son nada baratos. Porque estamos hablando de temas de hipertensión, de temas de diabetes, de temas gastrointestinales que no son nada baratos. Porque son generalmente esos 3 padecimientos los que más se alteran con estrés y preocupaciones laborales. Hay un medicamento para la circulación que, si no mal recuerdo, cuesta como 1,200. Y ese te dura unas 2 semanas, 3 semanas, y lo tienes que tomar como 4 o 5 meses. Y entonces los 20,000 pesos que yo tenía se me fueron en el médico. ¿Realmente fue productivo? No fue productivo, pero yo sentí que gané mucho. Entonces, si yo no hago mi presupuesto real, si yo no digo, ok, de mi presupuesto voy a sacar, no sé, 1,000 pesos para el psicólogo al mes. Al psicólogo, ¿pero por qué vas a ir al psicólogo? Pues porque yo necesito estar en un modo estable emocionalmente para no cagarla conmigo y para no cagarla con mi gente. Entonces, si yo no hago en mi presupuesto lo que tiene que ver con mi salud emocional, con mi estabilidad, con mis vacaciones, porque todos necesitamos vacaciones, hagamos lo que hagamos, necesitamos vacaciones, hasta estar en la casa, yo tenía muchas ganas de echarme en mi casa una semana picándome el ombligo y fue muy difícil de lograr. Entonces, hasta eso, si yo no presupuesto mis vacaciones, ¿cómo le voy a hacer para poderlas concretar? ¿Qué pasa si a ustedes les llega un asunto de salud delicado, emergente, y ustedes no tienen dinero para solventarlo? ¿Les ha pasado alguna vez? Espero que no. Ok. Ya dicen que sí. ¿Qué pasa si no tienen para solventarlo? Llega el estrés, la preocupación y la frustración. Y si a eso yo le sumo que nunca he trabajado en el manejo de emociones personal, porque nunca me ha parecido una necesidad, cuando me llega este combo y me llega la enfermedad mía o de alguien muy cercano, entonces no voy a saber manejarlo. Y entonces voy a voltear hacia mi emprendimiento y lo voy a presionar y exprimir lo más que pueda para poder solventar esa parte. Y eso va a implicar que yo, que trabajo ahí, y la gente que trabaja ahí, se va a someter a presión y estrés que va a generar situaciones de violencia. ¿Cómo le hago para evitarlo? Tengo que tener un ahorro que me permita, si no cubrirlo del todo, por lo menos aligerar cuando este tipo de cosas lleguen. Pero si yo no tengo en mi presupuesto algo destinado al ahorro, pues jamás lo voy a poder hacer. Jamás voy a poder prevenir condiciones que gestan violencia. Alguien decía, tú con el hecho de darle dinero a una persona no previenes violencia, y es verdad. Si yo a ustedes en este momento les dijera, ahí están 50,000 pesos para cada uno para su emprendimiento, no sé si sea mucho, sea poco, pero ahí están 50,000 para sus proyectos, eso no va a cambiar sus condiciones de vida. Les va a dar chance de que a lo mejor compren material o que puedan invertirlo en su negocio o que contraten a alguien, pero no va a cambiar sus condiciones de vida. Si yo les digo, aquí están estos 50,000 pesos, pero va acompañado de una capacitación de cómo utilizar de mejor manera esos 50,000 pesos, puede generar un impacto y puede tener un cambio en sus condiciones de vida. No es garantía, pero puede hacerlo. Si entonces eso va acompañado de decirles, pero la condición de que yo te dé estos 50,000 pesos es que tú por lo menos vayas a, no sé, a un grupo de crecimiento, a un proceso personal, a terapias alternativas o lo que a ti te dé la gana para poder ir regulando tus emociones, entonces eso me va a permitir a mí tener un mínimo de garantía de que vas a poder ir resolviendo temas personales que influyen directamente en tu negocio, que influyen directamente en tu emprendimiento. Porque inclusive las relaciones personales tóxicas que ahora les dicen, porque así les dicen de un tiempo para acá, influyen en que tu emprendimiento tenga o no tenga éxito. Porque si yo planifico destinarle 15 días de trabajo a mi emprendimiento, de tal hora a tal hora, pero mi relación personal, ya sea con un familiar, con una pareja, con un amigo, con otra persona, con otro empleo que es absorbente, que no me deja y que me dice, ay, es que ya no me dedicas nada de tiempo,
pues entonces yo esos 15 días que yo tenía planificados ni los hago bien, ni rindo lo mismo y los dejo en lugar de que sean 15 es una semana y no cumplo con mi plan. Y entonces el emprendimiento fracasa. Y si yo no soy capaz de visualizar esas relaciones, esa violencia, ese control, esas formas de dinámica complejas que nos hacen que nuestra dinámica laboral en nuestro emprendimiento fracase, entonces puedo tener 20 emprendimientos y los todos van a fracasar porque no estoy cambiando el contexto ni las condiciones. Ahora, en cuanto a los efectos de la violencia en la economía de la familia y la sociedad, ¿qué es lo que ustedes pueden notar? Aquí pongo una mujer porque es como lo más habitual. No estoy diciendo que los hombres no sufran violencia, también la sufren, pero es menos común, afortunadamente para los hombres, es menos común de lo que las mujeres sufren violencia. ¿Ustedes cómo pueden notar que una mujer es víctima de violencia? Alguien que me diga, aunque me dijeron que al final, pero... Alguien que me diga, ¿cómo pueden notar que una mujer es víctima de violencia? No tantos. Por favor. ¿Enfocada en la economía? Víctima de violencia. ¿Tú cómo ves o tú cómo visualizas a una persona, llámale hombre, mujer, lo que quieras, que sufre violencia? Yo digo, bueno, tiene una mirada triste, siempre como que no convive con las personas. Pues más que nada en eso yo creo. Hay algo, por ejemplo, en la mirada triste y que no convive. Hay algo que pasa con estas personas que no se pueden concentrar. No necesariamente porque no tengan la habilidad o la posibilidad o la capacidad de lograr las cosas, sino que están tan distraídas o tan centradas en evitar la violencia que viven o que no se note, o que a dar una cara a la sociedad diferente, que no me puedo concentrar. Y entonces todo el tiempo estoy pensando en que esto le va a enojar, esto le va a molestar, esto no lo puedo hacer porque esto, porque ya, porque z, porque da. Y entonces no rindo en el trabajo. Y entonces eso tiene repercusiones. Una de las cosas, por ejemplo, en la economía familiar, por lo menos en México, las mujeres sostienen si no mal recuerdo, el 75% de los hogares. Es decir, el ingreso de las mujeres sostiene a 75 hogares y no necesariamente es con un empleo formal, sino desde la informalidad, venta de catálogo, la mesita, los postres, las tandas, etc. Así es como se sostiene el hogar de manera informal. Si entonces esa mujer es víctima de violencia y no puede, a través de una violencia que es constante, que está ahí mermando sus capacidades y sus habilidades, evitando que pueda generar su economía como normalmente lo hace, entonces ese ingreso familiar disminuye. La calidad de vida de esa familia disminuye. La posibilidad de que esa familia compre y haga circular el dinero entre la comunidad disminuye, que es algo que pasó ahora con la pandemia. Con la pandemia, digamos que de las personas que estamos aquí, que somos 8, de las 8 personas que estamos aquí, 5 se quedaron sin trabajo. 3 siguen teniendo su trabajo, pero a 2 le bajaron el salario y a 1 no. Entonces, una economía comunitaria que se sostenía a partir de 8 ingresos económicos ahora depende de 3. ¿Cómo creen que va a solventarse esta comunidad? Digámoslo por colonia. Somos una colonia. Tú vendes pollo, tú vendes verdura, tú vendes carne de res y tú vendes postres. De estos que dije, ¿a quién va a ser el primero que le van a dejar de comprar? A los postres, porque es menos necesario. Entonces tus ingresos van a bajar y tú ya no vas a poder comprar carne, verdura y pollo. Y entonces ese ingreso desaparece. Tus ingresos bajan, tus ingresos bajan, tus ingresos bajan. Y entonces ninguno de ustedes 3 va a comprar lo mismo que compraba cuando tenía el ingreso anterior. Y entonces a lo mejor yo vendo, yo les surto la luz y ustedes me la tienen que pagar a mí. Va a llegar un momento que aunque la luz es necesaria y vital, alguno de ustedes se va a quedar sin dinero para pagarme la luz.
y entonces mi ingreso también se ve afectado. Esto pasó con la pandemia. Todos los negocios, aunque haya alguno que no tuvo que cerrar, se vio mermado. Los únicos negocios que mejoraron fueron las farmacéuticas y los que decidieron entrarle al tema de los cubrebocas. Nada más. De ahí en fuera, todos los demás fueron afectados por el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que no se puede notar en alguien que es víctima de violencia? ¿Qué es lo que no veo? ¿Quién sabe, verdad? Pues si no se ve. Por ejemplo, cuando ocurre en una familia que tiene un negocio familiar, que de toda la vida han funcionado como emprendimiento familiar y que siempre han funcionado de esa manera, y de repente las personas que estamos alrededor vemos que ese negocio familiar está decayendo, que la persona que era como que la que sostenía ese asunto ya no está, de pronto se ausenta una semana, un mes, y uno dice, pues ¿qué está pasando, no? Y entonces ese negocio o ese emprendimiento familiar empieza a decaer, pero no te das cuenta del por qué. Tú no ves lo que hay detrás, tú solo ves las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona que es víctima de violencia o en un entorno donde hay violencia? Lo único que nosotros podemos ver son las consecuencias de la violencia. No vemos la violencia, porque la violencia no ocurre frente a mí, no ocurre a mis ojos, a veces, porque hay quienes sí la ejercen enfrente de todo el mundo. Entonces, si yo lo que veo son las consecuencias, si yo te veo que estás distraído, si veo que no estás cumpliendo con tus citas, si veo que de repente tu ánimo se fue al piso, si yo veo que de repente te estás volviendo más enojón o enojona, así como que resentida, desconfiada, esa es la consecuencia y eso es lo que yo puedo ver. Entonces puedo acercarme y preguntar, oye, ¿está pasando algo? ¿Estás bien? ¿Hay algún problema en tu casa, en tu familia, en tu negocio? No sé. Pero si yo no me percato de que, o si yo no pienso que esos cambios, esas consecuencias, tienen que ver con que algo está sucediendo que es negativo detrás, entonces jamás me voy a percatar de la violencia. Si yo no veo que, por ejemplo, no sé, doña Juanita, que cada semana venía y me compraba 3 kilos de pollo, ahora ya no viene, pero sí la veo pasar, pero ya no viene. Y nunca veo que pase con pollo de otro lado. Entonces algo está pasando. Yo veo la consecuencia, pero no veo el hecho. Y entonces a lo mejor si un día me acerco y le pregunto, ella no me va a decir nada, pero luego siempre tenemos nuestras comadres chismosas, y nuestras comadres chismosas nos pueden decir, ay, es que el señor ya no le da el diario. Ahora él va y hace su mandado y a ella no le da nada. Y entonces podemos descubrir que doña Juanita está siendo víctima de violencia económica. Pero no vemos la violencia, vemos la consecuencia de la violencia. ¿Todas las víctimas son iguales? ¿Hay un patrón de víctima? Algo que hemos cometido un error al tratar la violencia es que de repente lo que hacemos o hacia quien dirigimos los esfuerzos siempre es el mismo tipo de persona. Muchos de las intervenciones de atención a la violencia está dirigida a mujeres pobres entre los 30 y los 45. Casi siempre se dirige hacia ese sector poblacional, como si fueran las únicas víctimas, cuando en realidad sí son las que tienen mayores consecuencias, porque estamos hablando de una violencia que tiene tiempo, que es sistemática y que está mermando las posibilidades de esas personas, y es cuando lo exteriorizan de manera más fácil, por decirlo así. Pero lo cierto es que una víctima de violencia puede ser cualquier persona, a cualquier edad, en cualquier estrato social y bajo cualquier condición de vida. Es decir, yo puedo ser una persona que tengo todos los recursos económicos, puedo ser una persona que vivo en la mejor zona de la ciudad, puedo ser alguien que tengo el aspecto físico de una persona privilegiada, a lo mejor soy alta, blanca, pelo rubio, delgada, estoy en una escuela particular, y aún así estar siendo víctima de violencia. Si yo no me doy cuenta o no soy consciente de que cualquier persona puede ser víctima de violencia,
y que las consecuencias de esa violencia pueden impactarme a mí de alguna manera, entonces no me va a importar el tema de violencia en ningún momento, porque entonces lo veo como algo lejano, como algo que no va a pasar a mí, como algo de lo que yo ni soy víctima ni soy victimario nunca. Si yo hago conciencia de que esto puede pasar en cualquier lugar, a cualquier persona y bajo cualquier condición, entonces voy a estar en atención a que las personas a mi alrededor o yo misma no sea ni víctima ni victimario. Puedo poner atención en mi emprendimiento, puedo poner atención en mi casa, puedo poner atención con mis amistades de cómo se están desarrollando las relaciones ahí para evitar que haya condiciones de violencia. Siguiente. Esta pequeña esquema es la base de las desigualdades del género. ¿Por qué hablamos siempre, cuando hablamos de violencia, siempre hablamos de mujeres? Porque son las mujeres las que mayormente son víctimas de violencia. No significa que los hombres no sean víctimas de violencia, ya lo había dicho. Los hombres son víctimas de violencia, pero es una violencia diferente a la de la que son las mujeres víctimas de violencia. Ocurre mucho con los hombres que son víctimas de violencia. La violencia que más ocurre es la violencia psicológica. No estoy diciendo que sea la única, pero es la que más ocurre. ¿Por qué la violencia psicológica? Porque el hombre, por el hecho de ser hombre y bajo este esquema de que tiene que cumplir con un cierto estándar social, de que tiene que ser proveedor, de que tiene que ser activo, de que tiene que tener toda la fuerza y tiene que verse musculoso y tiene que verse de X o Y manera, está inmerso en una presión social para cumplir con ese estándar de proveedor, de fuerte, de aguerrido, de no emocional, de que no llora, de que no esto, que es como lo más, lo que todos sabemos, ¿no? Y las mujeres, en el estándar que tienen que cumplir, y que se les exige que cumplan, reciben castigos por no cumplir con eso. Mientras que a los hombres se les presiona para que cumplan con el estándar o el estereotipo, es decir, los están todo el tiempo empujando a tú puedes, tú puedes, tú puedes, y estoy hablando de compadres, de amigos, de la sociedad, de tus papás, de tu pareja incluso, que te está todo el tiempo empujando a que tú tienes que verte así, tú tienes que verte así, tú tienes que hacer esto. A la mujer se le dice, ¿no cumples? ¿Por qué no cumples? Tienes que cumplir. Pero no desde el tú puedes cumplir con el estándar, sino el tú eres mala por no cumplir con el estándar. Tú te sales del estándar, entonces tienes que pagar un castigo. Y entonces por eso vemos mujeres asesinadas con cierto tipo de características que no cumplen con un trabajo que la sociedad admite que cumplas. Por ejemplo, en comunidades indígenas es muy común que a las mujeres se les castigue físicamente por hacer alguna cuestión que en la comunidad no está permitida. Los feminicidios en las comunidades indígenas ocurren, pero no se hablan, porque está permitido que sean agredidas físicamente. Entonces en las actas de defunción y esas cosas vienen como cosas como muerte natural, una caída, fracturas, pero nunca viene el acto de violencia como precursor de la muerte de esa mujer. Entonces no es que en las comunidades indígenas no ocurran esos feminicidios, sino que no se registran como feminicidios, no se registra como una muerte violenta porque la violencia está permitida como forma de sociabilización. Y es una cuestión que merma la posibilidad de esas mujeres de hacer ciertas cosas. Algo que pasó que fue muy interesante en una comunidad que se llevan proyectos de emprendimiento es que las mujeres que estaban teniendo éxito con el proyecto de emprendimiento empezaron a ser rechazadas de la comunidad. Empezaron a decirle, pues tú ya no eres como nosotras. Entonces esas mujeres dejaron el emprendimiento no porque no fuera exitoso, sino porque el hecho de que fuera exitoso las aislaba de su comunidad y de su identidad. Entonces ese acto violento de como eres diferente, ya no encajas, genera que la condición de posibilidad de crecimiento se quite. Entonces yo prefiero quedarme aquí con estos bajos ingresos y con esta baja posibilidad a que me digas que no pertenezco a mi comunidad y a que me trates diferente y a que me trates de manera violenta y agresiva. Entonces, todas estas cosas que ocurren como consecuencia de la violencia
vienen también del no entendimiento y de la no comprensión de cómo yo establezco un proyecto, de cómo yo establezco un plan de trabajo, de cómo yo establezco una forma de materializar algo que quiero hacer. Hay prejuicios, estereotipos y costumbres, que es lo que les digo. Al final de cuentas, lo que yo le exijo a una persona tiene que ver con lo que yo creo que tiene que cumplir. Si yo creo que tú tienes que cumplir con andar de tacones, andar con saquito, andar con corbata, andar con el pelo cortito o largo, lo que sea, entonces yo te voy a juzgar a partir de eso que yo creo. Y eso es un prejuicio. Si yo creo que cualquier persona con tatuajes, que es afortunadamente en este momento ya no está tan satanizado el tatuaje, si yo creo que una persona con tatuajes es un malandro, caigo en actos de discriminación que al final de cuentas es una violencia. Pasa lo mismo, si yo creo que por el hecho de ser mujer tú no vas a cumplir con un trabajo porque menstruas, porque cambias de humor, porque mi prejuicio está haciendo que yo sea violento para contigo. En el caso de las mujeres, estas cosas, estos prejuicios, estereotipos y costumbres llevan a la represión. Es decir, tú no hagas eso, tú no debes hacer tal. Y cuando lo haces te castigo. Cuando lo haces te hago saber a ti y a todas las mujeres que eso no se debe hacer. En cambio, en los hombres estos prejuicios, estereotipos y costumbres hay permisividad. Es decir, es más fácil que un hombre que no cumple con el estereotipo sea impulsado y sea aplaudido cuando logra hacerlo y no castigado. Se le permite. Se puede equivocar, pues es hombre, está aprendiendo. Puede a lo mejor poner los cuernos, pues es hombre, no puede con el instinto. Puede golpear, es hombre, es fuerte y es agresivo y pues así son los hombres. Entonces, esta parte de las costumbres, los prejuicios y los estereotipos son lo que nos lleva a establecer conductas e inclusive formas de establecer proyectos, emprendimientos y negocios que terminan siendo violentas con las otras personas. Y tenemos que poder entender que en nuestro marco de organización también tenemos que tener en consideración todas estas cosas. Siguiente. ¿Qué tiempo tenemos? ¿5 minutos? No, más bien les voy a pedir que busquen en YouTube un video que se llama El orden de las cosas. El orden de las cosas es un cortometraje que muestra a una víctima de violencia que todo el tiempo está en una tina, nunca habla, mientras que todos los asuntos de violencia están sucediendo. Se llama El orden de las cosas. Ahorita que terminemos aquí la grabación, si los que están aquí presentes quieren verlo, se los podemos poner, pero por el tiempo no lo voy a colocar para la grabación. Y justamente esto lo que presenta es esto que les menciono de las consecuencias de la violencia. Si yo no soy capaz de ver que una persona modifica un comportamiento porque hay algo detrás de esa modificación, entonces no me voy a preocupar por saber por qué no me está rindiendo en el trabajo, por qué no estamos cumpliendo con las métricas que nos establecimos, por qué alguien que era súper contento y feliz y entusiasta y energético de repente está todo bajoneado y triste y enojado y decaído. Si yo la consecuencia no voy un poco más allá de entender por qué está pasando, las condiciones que yo estoy generando no las voy a modificar. Porque a veces ese cambio de una persona que entró a trabajar conmigo no es por algo exterior, es por algo que está sucediendo aquí. Y entonces alguien que vino con toda la camiseta puesta, con todo el entusiasmo y con todas las ganas y el ánimo, de repente dejó de ponerse al 100 a trabajar. Entonces él me dedicaba los fines de semana y ahora ya nomás llega el viernes y se pela y ya no regresa. ¿Por qué? Quizá no estoy retribuyendo adecuadamente. Quizá yo estoy haciendo algo ese fin de semana que está generando una situación de conflicto. En lugar de llamarme para decirme si ocupo algo,
Se espera hasta que yo le hablo, cuando antes sí me llamaba. ¿Por qué? Y ese por qué implica cuestionarnos nuestras formas de hacer las cosas, nuestra manera de organizarnos, nuestra manera de generar las condiciones en las que trabajamos. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Este material se va a quedar aquí, se los van a hacer llegar, me imagino, de parte de la Secretaría. ¿Cómo nos afecta la violencia? ¿Tu amiga ha cambiado? ¿Está continuamente nerviosa o tensa? ¿Parece deprimida o triste todo el tiempo? ¿Falta más a clases? ¿Ya no sale con sus amigos y amigas? Estas son señales de que algo anda mal, ¿cierto? Estar en una relación violenta afecta a las mujeres de distinta forma, pero en todas deja huellas. El control, los insultos, las amenazas, los golpes son ataques que ocasionan daños, no solo físicos, también dañan la autoestima. Algunas chicas pueden tener cambios en su estado de ánimo, estar muy tristes o ansiosas. También pueden sentirse cansadas y con sueño, perder las ganas de comer o todo lo contrario, tener mucho apetito. Esto dificulta su capacidad de concentración en la escuela. Las notas bajan y las faltas a las clases aumentan. Además, es posible que muchos prefieran estar solas, eviten salir con sus amistades o dejen de hacer las actividades que usualmente hacían, por miedo a cómo reaccionarán sus parejas. En algunos casos más graves, como una forma de escape, pueden empezar a consumir alcohol o drogas e inclusive pueden hacerse daño a sí mismas. La violencia también ocasiona daños físicos. Pueden tener dolores de cabeza, espalda, náuseas, heridas, moretones o incluso fracturas. Dependiendo de la gravedad de los actos violentos, los daños pueden curarse con el tiempo, como el moretón de un golpe, o pueden ser permanentes, como no poder caminar. Y cuando la pareja las obliga o presiona a tener relaciones sexuales de la forma que quieren, por ejemplo, sin usar preservativos, puede ocasionar enfermedades de transmisión sexual y hasta embarazos no deseados. Es probable que pienses que esto no le sucede a muchas chicas o que las parejas siempre van a protegernos y cuidarnos. Pero la verdad es que la violencia contra las mujeres es un problema que afecta a muchas mujeres adolescentes y jóvenes en Latinoamérica y en el mundo. Nuestras primeras relaciones de noviazgo son muy importantes. Siempre hay que recordar que nadie tiene el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a hacernos daño de ninguna forma y en ningún momento. Y si vemos algunas de estas señales en nuestras amigas, conversemos con ellas y apoyémoslas. Hagámosles saber que no están solas.